Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 6 de la tarde con 5 minutos aquí en California. Hoy es enero 26 del 2022. Y bueno, vamos a continuar con lo que estamos estudiando acerca de los cánones de Dort. Hoy día vamos a terminar el primer canon. Vamos a terminar el primer canon que tiene que ver con la elección divina y la reprobación. Son 18 artículos. Hoy día vamos a continuar con artículos número, vamos a ver, 14, 15, 16, 17 y 18. De esta forma, hoy terminamos con el primer canon que tiene que ver con la elección divina y la reprobación. Tema muy importante, son 18 artículos este primer canon. Y bueno, entonces, antes de continuar, vamos a hacer una oración. Me acompañan con una oración. Oremos. Padre, gracias por este momento, por esta hora. Te pedimos que nos acompañes y que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Y que hables a través, Señor, de estas enseñanzas. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a nuestra mente, a nuestro espíritu y fortalece nuestra vida y nuestra fe en la sana doctrina, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar artículos 14 hasta el 18. De esta forma terminamos el primer canon. Y lo que sigue es, entonces, a ver, ¿qué es lo que sigue? Un rechazo a los errores que han perturbado por un tiempo a las iglesias de Holanda, de esa parte de Europa. Y generalmente son 9 artículos en donde se refutan las enseñanzas de los arminianos. Es muy importante esto, porque esto nos ayuda a consolidar nuestra fe. Muy bien, entonces empecemos. Artículo número 14. ¿Qué es lo que dice? Dice así: enseñanza adecuada de la elección. Según el sabio plan de Dios, esta enseñanza de la elección fue proclamada por los profetas, por Cristo mismo y por los apóstoles, en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Después se puso por escrito en las Santas Escrituras. De la misma forma, el día de hoy en la Iglesia de Dios, para la cual estaba destinada y específicamente, esta enseñanza debe exponerse en un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa en el tiempo y lugar apropiados, sin indagar de manera inquisitiva en los caminos del Altísimo. Esto debe hacerse para la gloria del Santísimo nombre de Dios y para el consuelo alegre del pueblo de Dios. Lo voy a poner aquí en aquí está, artículo 14. Enseñanza adecuada de la elección. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que cuando se enseña la elección, tenemos que saber cómo enseñar la elección. Tenemos que saber cómo enseñar la elección. Si se dan cuenta, la teología cristiana, hoy en día, en pleno siglo XXI, con tantas sectas que hay, es confuso para la mayoría. Por eso que mucha gente sale de iglesias, se meten a sectas, se meten a cultos, escuchan voces, escuchan diferentes enseñanzas y están totalmente confundidas. Eso no es lo que quiso el Señor Jesús. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿no? Tengo aquí la Biblia. Cuando leemos
en el Nuevo Testamento, Jesús nunca quiso eso. Él no vino a fundar dos iglesias, Él no vino a fundar denominaciones. Es más, yo puedo decir, basado en Escritura, que Jesús esté en desacuerdo con las cantidades de Jesús. Nunca ha sido el propósito de Jesús de que existan sectas y denominaciones en el cristianismo. Porque analicemos un poco, hermanos. Dentro del evangelicalismo, cada uno dice mi iglesia, mire el posesivo, mi iglesia, mi denominación. Eso es creación humana del siglo XX en los Estados Unidos. Por 1900 años no existió eso. Yo quiero que sepa usted eso. No existió. O sea, Jesús no va a reconocer otras iglesias humanas excepto la de Él. Y esto es así. O sea, esto es algo muy importante que los protestantes y los evangélicos tienen que tomar en cuenta. Si ellos dicen, yo sigo a Cristo y no a hombre, pero son más de 10.000 sectas, ninguna de ellas pertenecen al Señor. Porque ¿cómo va a estar dividido? ¿Cómo va a venir Jesús y decir, bueno, mi iglesia es esto, esta es mi iglesia, y cada uno se contradice? Eso no es el propósito de Dios. Yo quiero que piense usted eso. Esto es serio. Esa es la razón por la cual nunca va a haber unidad dentro del cristianismo en su totalidad. Nunca va a haber unidad. Y cuando digo unidad no me refiero entre católicos y protestantes, sino inclusive entre los mismos evangélicos no va a haber unidad. No hay unidad, no lo va a haber, no lo hubo. Porque son sectas creadas por el hombre. Eso se tiene que entender. Dios, su propósito nunca fue eso. ¿Ok? Nunca fue eso. Mire la Biblia, estudie. Jesús nos dijo, bueno, ustedes pueden crear lo que quieran y todos son míos. ¿Cómo van a hacer de él si cada uno se contradice? Es imposible. Eso es creación humana, pero no es creación de Dios. Esto es muy importante que se tome en cuenta. Entonces, cuando se enseña la elección, tiene que ser, la cual fue proclamada por los profetas, por Cristo, dice, esta enseñanza debe exponerse en un espíritu de discreción. ¿Quiénes tienen que exponer esto? Los ministros, los maestros de la iglesia de Cristo. El problema está en que justamente dentro del evangelicalismo no creen esto, porque son arminianos. Entonces, ¿cómo van a enseñar algo que no creen? ¿Se dan cuenta el total desorden denominacional y religioso que existe en el evangelicalismo? Es un mercado de cabeza. Eso es un mercado de cabeza. Nadie sigue a nadie y siguen a hombres. Entonces ellos no pueden enseñar esto porque no creen, porque no conocen, porque no saben. Eso es el estado de los evangélicos en pleno siglo XXI. Es un desastre, sinceramente. Esta enseñanza adecuada de la elección debe hacerse para la gloria del santísimo nombre de Dios y para el consuelo alegre del pueblo de Dios. Los que creemos en esto. Ese es el Concilio de Dort, 1618. Artículo 15. La reprobación. Además, la Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección. Y la exhibe muy claramente para nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida. Escucha bien, no todos han sido elegidos. Y esto es lo que enoja a mucha gente. Dice, ¿cómo es posible que Dios no discrimine? Muchos llaman. Elige a unos y a otros no. Bueno, Dios es soberano. Ya hemos estudiado en los antiguos artículos, por eso tiene que ver lo que estamos estudiando, ¿no? Dice, la exhibe muy claramente por nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, sino que algunos no han sido elegidos o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. O sea, Dios no los tomó en cuenta. Es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su absolutamente libre, justísima, irreprochable e inmutable buena voluntad, emitió el siguiente decreto. Ahora escuchen bien esto.
Porque usted tiene que saber esto. Cuando alguien le pregunta, usted tiene que saber con mucha confianza, debe de saber cómo contestar, cómo argumentar. De lo contrario, no está creciendo usted. Dice así: los dejó en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, los réprobos. Y no se les concedió la fe salvadora, ni la gracia de la conversión, sino que finalmente los condena y castiga eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados a fin de exhibir su justicia. Y este es el decreto de la reprobación. Es un decreto, el cual de ninguna manera hace a Dios el autor del pecado, pensamiento blasfemo, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable y justo juez y vengador del pecado. O sea, Dios no es el autor del pecado al pasar por alto a los réprobos y los dejó en sus propios caminos bajo el justo juicio de Dios. O sea, Dios concede la fe a algunos, pero a otros los pasa por alto. Ahora, esto es una doctrina, esta es la doctrina reformada, que se aprobó en el Sínodo de Dort. Vuelvo a repetir, la Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección y la exhibe muy claramente para nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida. Obviamente, no todos han sido elegidos, sino que algunos han sido elegidos o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su libre, justa, irreprochable e inmutable buena voluntad, emitió el siguiente decreto: los dejó en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hunden a sí mismos, y no les concedió la fe salvadora ni la gracia de la conversión, sino que finalmente los condenó y castigó eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios. Este es el decreto de la reprobación, el cual de ninguna manera hace a Dios el autor del pecado, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable, justo juez y vengador del pecado. Esto es muy importante. Artículo 16. Respuesta a las enseñanzas de la reprobación. Aquellos que aún no experimentan activamente dentro de sí mismos la fe viva en Cristo o una confianza segura en su corazón, aquellos que no experimentan la paz de la conciencia y un celo para la obediencia de una forma infantil y una gloria en Dios a través de Cristo, pero que sin embargo, no obstante, usan los medios por los cuales Dios ha prometido el obrar estas cosas en nosotros. Tales personas no deben alarmarse ante la mención de la reprobación, ni contarse entre los réprobos. Más bien deben continuar diligentemente en el uso de los medios, desear con fervor un tiempo de gracia más abundante y esperarlo con reverencia y humildad. Por otra parte, los que desean seriamente volverse a Dios, agradar solamente a Dios y ser librados del cuerpo de muerte, pero aún no pueden progresar en el camino de la piedad y de la fe como quisieran, tales personas deberían temer mucho menos la enseñanza acerca de la reprobación, ya que nuestro Dios misericordioso ha prometido no apagar la mecha humeante ni quebrar la caña cascada. Sin embargo, aquellos que se han olvidado de Dios y de su Salvador Jesucristo y se han abandonado por completo a las preocupaciones del mundo, a los placeres de la carne, tales personas tienen toda la razón para temer esta enseñanza, mientras ellos todavía siguen en sus caminos y no quieran volverse seriamente a Dios. Ahora, en este artículo 16 está respondiendo a la enseñanza de la reprobación y hace generalmente
hincapié en lo que tiene que ver con la seguridad interna de si uno es elegido o si uno es réprobo. Y él pone, por ejemplo, que aquellos que no experimentan dentro de sí mismos la fe viva de Cristo, pero que no obstante usan los medios por los cuales ha prometido obrar en estos nosotros, tales personas no deben alarmarse ante la mención de reprobación. Más bien deben continuar diligentemente en el uso de los medios, con un deseo fervoroso de un tiempo de gracia más abundante y esperarlo con reverencia y humildad. O sea, aquí lo que está diciendo es que hay un proceso, hay un crecimiento en la vida del cristiano. Y no por el hecho que al principio tal vez uno no sienta, tal vez algo activo, no implica que uno es réprobo, sino dice aquí uno tiene que continuar diligentemente en el uso de los medios y desear con fervor un tiempo de gracia. Eso es lo que enseñan los teólogos. O sea, réprobo no tiene necesariamente que ver con que uno está tal vez desanimado. Es un proceso el crecimiento en la vida cristiana. Así dice, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, es lo que dice. Artículo 17. La salvación de los infantes de los creyentes. Ahora, esta parte muy importante, quiero que se tome en cuenta, esto es enseñanza reformada. La salvación de los infantes de los creyentes, puesto que debemos hacer juicios sobre la voluntad de Dios a partir de su palabra, que testifica que los hijos de los creyentes son santos. Hijos de los creyentes son santos. No por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia, en el que están incluidos ellos junto con sus padres. Los padres piadosos no deben dudar de la elección y la salvación de sus hijos, a quienes Dios llama de esta vida mientras están y son infantes. Ahora, esta doctrina es reformada. Esta doctrina es lo que creyeron en cuanto a la salvación de los infantes, de los hijos o los niños de padres creyentes. ¿No? O sea, dice, número 1, los hijos de los creyentes son santos. Número 2, son santos no por naturaleza de ellos mismos, sino en virtud del pacto de gracia. Porque están incluidos en el pacto de gracia ellos y sus padres. Por lo tanto, los padres santos, fieles y piadosos, no deben dudar de la salvación, de la elección y la salvación de sus hijos, a quienes Dios llama de esta vida mientras son infantes. Ahora, esta es una enseñanza reformada. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Y llegamos al último punto, artículo 18 de este encabezamiento. Dice así: la actitud apropiada hacia la elección y la reprobación. A los que se quejan de esta gracia, de una elección inmerecida y de la severidad de una justa reprobación, les respondemos con las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién eres tú, hombre, para replicar a Dios? Romanos 9:20. Y también con las palabras de nuestro Señor Salvador. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con lo mío? Mateo 20:15. Nosotros, sin embargo, con adoración reverente de estas cosas secretas, clamamos con el apóstol: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién ha sido, o quién ha sido su consejero? ¿O quién dio primero a Dios para que Dios le pague? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está en Romanos 11, 33 y 36. Y de esta manera entonces terminamos con el primer canon, que tiene que ver la doctrina de la elección divina. Son 18 artículos
que hemos estudiado. Y bueno, es muy importante. La semana que viene vamos a continuar. No la semana que viene. En el nombre de Dios vamos a continuar mañana hablando sobre los 8 errores que el sínodo de Dort rechazó durante este periodo de prueba en las iglesias europeas. Pero eso lo vamos a ver mañana. Espero entonces que estos 17 artículos del primer canon de Dort, de todas maneras está en el video, lo puede usted escuchar, nos ayude a entender más de lo que creemos. Y vamos a estudiar porque falta canon número 2, 3, 4 y 5 y las refutaciones a los arminianos o remonstrantes. Bueno, así de esta manera entonces terminamos esto y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que podamos haber entendido lo que tu palabra nos enseña. Prepara nuestra mente y corazón y danos el descanso en esta noche. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.